Bienvenida, querida mía, a Del Reto al Éxito Emocional, el podcast que nace para hacer lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Esto no es solamente un podcast, es una investigación social, un estudio que busca visibilizar los desafíos internos y externos que enfrentamos las mujeres ambiciosas que decidimos ir por más. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy me acompaña una mujer que yo llevo mucho tiempo admirando y ella lleva décadas explorando las múltiples capas del ser humano, no solamente desde la psicología, sino también desde el cuerpo, el símbolo, la cultura y la espiritualidad. Julieta París es psicóloga, antropóloga, autora de libros como El poder de la mujer despierta y La belleza de la ausencia. Ha trabajado con deportistas de élite y hoy acompaña procesos de transformación interior desde una mirada profunda y compasiva. Para mí es un no honorazo, sino lo siguiente, contar con ella. Julieta, bienvenida. Gracias a ti. Siento toda esta energía y me siento muy, muy feliz y muy privilegiada de poder formar parte de esto. Un honor y es como un sueño, de hecho, montado por mis stories en Instagram antes de empezar, que este episodio y grabar hoy es de esas, para mí es de esas entrevistas que tú dices, wow, qué increíble sería hablar con esa mujer. Así que es un sueño para mí. Gracias por tu tiempo y tu Gracias. energía. Julieta, quiero empezar de una preguntándote y un poco con esta curiosidad de cómo te describes a ti, cómo describes quién eres, lo que haces. ¿Cómo te describes a ti misma en este mundo Bueno, moderno? esa pregunta siempre es muy difícil, ¿no? Porque siempre nos resulta más fácil hablar de los demás que de nosotras. Si yo me defino en lo personal, que creo que me preguntas por ahí, yo creo que me definiría como una buscadora y una exploradora constante. Estoy dispuesta a encontrar, creo que sería la cuestión, ¿no? Dispuesta a encontrar sincronicidades, dispuesta a encontrar mensajes transpersonales, ¿no? Algo que vaya más allá de lo que podemos razonar. Entonces yo creo que ser una buscadora exploradora me definiría bastante bien. Y en lo profesional creo que soy una simple psicóloga muy, muy, muy vocacional. Eso sí, tengo una vocación absoluta en lo que hago y a lo que me dedico. ¿Y esto es algo que tenías así claro desde esto que describes de ti misma desde niña o fue algo que fuiste descubriendo? Desde niña, en casa ya dicen que cuando tenía 11, 12 años, yo decía que quería ser psicóloga, bueno, yo no sabía que se llamaba así, que quería y escuchar a los demás, ayudar a los problemas de los demás y y decía que era muy pequeña y que quería irme a viajar y conocer las tribus de los que yo veía en los documentales de televisión y luego me hice antropóloga. Quiero decirte que de hecho las dos carreras para mí eran inseparables. Estudié Okay. primero psicología y luego hice antropología, pero porque tuvo que ser así. También lo hubiera hecho al revés si en aquel momento hubiera sido posible. ¿Y qué factores quizás en común encontraste entre estas dos áreas, la psicología y la antropología? ¿Cómo pudieses desde tu experiencia quizás unirlas o conectarlas? Pues es la exploración, es descubrir, es meterte dentro. A lo mejor la antropología lo hace desde la cultura y desde la sociedad y la psicología desde el individuo, pero como no podemos explicar lo que somos sin entender el contexto en el que estamos y en el que vivimos, por eso no me puedo imaginar la una sin la otra. Wow, tú sabes que hubo en todo este proceso de investigar y de escuchar sobre ti, de buscar información precisamente para este episodio, hubo una entrevista en la que dijiste que a mí mi cabeza explotó. Muchas veces tenemos más temor o miedo al éxito que al fracaso. Háblanos de eso, por favor, instrúyenos sobre eso. Sí, mira, yo antes lo has comentado, yo he trabajado durante muchos años bueno, y trabajo todavía como psicóloga del deporte. Lo que pasa que igual antes trabajaba en una federación, viajaba con los deportistas, convivía mucho con ellos, de élite, deportistas olímpicos, básicamente, ¿no? Y ahora lo hago de manera privada, entonces es diferente. Pero a mí, como psicóloga del deporte, me educaron mucho en que la gente tiene mucho miedo al fracaso, que es lo que nos han hecho creer a todos, y que el ser humano desarrolla muchísimas conductas para evitar fracasar. Y vale, me parece muy interesante, me parece muy lógico y como todas, yo me lo creí. Pero entonces empecé a darme cuenta de que tenía muchas mujeres deportistas
que a lo que tenían mucho, y también muchos hombres, pero como creo que estamos hablando entre mujeres, me apetece personalizarlo en mujeres, que tenían mucho miedo al éxito. Y creo que cuando una persona tiene miedo al éxito, en realidad lo que tememos o lo que se teme es a las consecuencias del éxito. Porque Ujú. si tú en tu vida no triunfas, si tú en tu vida no tienes éxito, todo sigue como igual. Todo sigue igual. Si yo fracaso en un reto, si yo fracaso, ¿no? Estamos hablando del reto, ¿no? Si yo fracaso en un reto, me puede doler, pero mi vida sigue en su status quo, mi vida sigue exactamente igual. Pero si yo triunfo, mira, se pone la carne de gallina, Sí, si sí. yo triunfo, tengo que enfrentarme a cambios, a decisiones, aparece mucha gente nueva en mi vida y creo que muchas veces se teme las consecuencias del éxito. Luego hay otro tema, hablando de lo que decíamos de la antropología y la psicología. Somos seres sociales. En el libro de la belleza de la ausencia hablo de un tema muy delicado, que es un tabú del que no se suele hablar, que es la envidia. Ujú. Entonces, ¿qué te voy a decir, no? Hay ocasiones en las que si tú fracasas, repito, las cosas siguen como están, pero no te conviertes en una amenaza para nadie. Pero cuando tú tienes éxito, el espíritu de la envidia puede despertarse y a veces se despierta en personas donde tú no lo ves venir, porque se despierta en una hermana, se puede despertar en una madre, se puede despertar en tu mejor amiga. Entonces, muchas veces de manera inconsciente saboteamos el éxito por evitarnos las consecuencias de ese éxito. Y acabo con esto, cuando identifico a pacientes, identifico a mujeres que tienen miedo al éxito, que es una pregunta muy delicada, que la lanzo para nuestros oyentes, ¿no? Es ¿a quién no le va bien que a ti te vaya bien? Guau, qué profundo. Es que vas hablando y es como que ya va, esa soy yo. Me identifico y justamente hace un par de meses yo misma viví un proceso personal relacionado a lo profesional, a mi negocio, en el que sabía que estaba como en una fase cómoda, ¿no? Y sabía que tenía que dar pasos diferentes y para dar los saltos cuánticos que quería y que pasaron, pero que antes de eso tuve que hacerme justo una pregunta similar a lo que vienes conversando. Y fue como preguntarme, si esto realmente funciona, ¿qué perdería o qué cambiaría? Y ahí fue donde encontré como que mi creencia y tuve que hacer muchos cambios internos para poder entonces dar estos pasos alineados a mi propio éxito y no autosabotearme. Así que ibas hablando y era como, Mm. "Guau", o sea, me identifico con todo esto. Julieta, con respecto a lo que dices de la envidia, ¿cómo podemos nosotros, para que nos estén viendo y escuchando, identificar cuando realmente sentimos que alguien nos pueda tener envidia, cuando realmente es una película que me estoy creando yo, quizás hasta de mi propio ego? ¿Cómo hacer esa diferencia? Bueno, cuando alguien te envidia, yo creo que la envidia es una emoción muy poderosa, o sea, que se puede llegar a sentir, pero una variable que no suele fallar con respecto a la envidia es o bien que te quitan mérito. Yo siempre digo que una persona envidiosa, que los envidiosos son los ladrones del mérito. Entonces, creo que hay dos indicadores bastante claros. Uno es que hacen que no se enteran de tus éxitos. Ujú. Y el siguiente, para mí el primero de todos, es que te quitan mérito a lo logrado, ¿no? Entonces, todo esto se reduce en una incapacidad de alegrarse por lo que tú sea que estás viviendo. Voy a poner un ejemplo un poco delicado, ¿no? Porque puede haber en alguna ocasión que tú estés viviendo algo y tu mejor amiga o tu hermana no se alegre. Estoy pensando en un caso muy delicado, muy sensible, como puede ser un embarazo, ¿no? Como puede ser la búsqueda de un embarazo, que tú te has quedado embarazada y tu mejor amiga, vamos a poner la mejor amiga, no, vamos a dejar a las hermanas en paz, ¿no? Pero tu mejor amiga lleva varios abortos de repetición, lleva varios años o varios años intentándolo y no puede, y lógicamente ella no se puede alegrar, pero y le va a doler, y tu embarazo le va a doler, y es lógico que le duela. Y si eres tú la que está pasando esa situación y alguien que nos está escuchando está pasando esta situación, es lógico que le duela. Pero entonces habla con esta persona
habla contigo y te dice, mira, me alegro de lo que estás viviendo, pero yo ahora mismo necesito distancia, yo ahora mismo no puedo sostenerlo, estoy muy feliz por ti, pero tengo mucha pena por mí. Cuando alguien es capaz de expresar eso, ahí no procede hablar por envidia. Esa persona no se está alegrando, digamos, por lo tuyo, pero no te está envidiando. Una Mm, persona envidiosa es una persona que repito, que te va a quitar mérito. Si tú logras un éxito profesional importante, dirá que es casualidad o que te ha favorecido no sé quién, que tienes a no sé qué conocida, que tienes a no sé qué amante, que tienes a no sé quién, ¿no? Le quitan mérito y sobre todo, repito, que ya lo he dicho antes, otra cuestión muy, muy clara es, ay, pues no me había enterado de que habías hecho esto, ay, dices, pero si ha salido en todos los periódicos, ha salido publicado, no sé quién se ha hecho eco, pues ahí suelen ser para mí bastantes indicadores bastante indiscutibles de que te envidian. ¿Y tienes algún vínculo, considerando la antropología, de dónde o por qué se da esto? Y aquí voy, quizás esto sea una creencia mía, te pido que me corrijas. em, No. siento que hay una inclinación más de envidia entre las mujeres, o es algo que también se da de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Desde tu experiencia, ¿sabrías diferenciarlo o crees que pasa Yo, más entre las mujeres? yo creo que se da de todas las maneras, o sea, en los dos géneros. Lo que pasa que creo que igual las mujeres, precisamente por esta creencia, lo tenemos como más explicitado, como más consciente. Creo que la envidia, ya sabes, es considerada uno de los 7 pecados capitales y dentro de los 7 pecados capitales yo diría que es el peor pecado capital, porque además la envidia es una emoción que le hace mucho daño al que la siente. Mm. Porque tú, por ejemplo, puedes tener otro pecado capital, estoy pensando en la lujuria, estoy pensando en la gula, y chica, por lo menos el rato que te pegas el atracón, ¿no? O, bueno, que no quiero frivolizar ni mucho menos los atracones, pero te pegas un manjar, te comes un manjar o tienes un buen encuentro sexual, pues bueno, eso que te llevas, ¿no? Pero la envidia es una emoción que a la persona que la siente también le hace mucho daño, ¿no? Pero es una emoción de las más antiguas, la consideraríamos una emoción secundaria, un sentimiento, eso sería otro debate, pero es de las más antiguas. O sea, claro, yo estoy en Europa, tenemos mucha tradición con la mitología griega. En la mitología griega está llena de casos de envidia, pero es que la Biblia, yo siempre pongo de ejemplo que el primer ser humano, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, el primer ser humano que nació en la tierra, que fue Caín, mató a su hermano, que fue el segundo humano que nació en la tierra. Es decir, que el primer asesinato, según la Biblia, que se da en la tierra sea por envidia, da información de hasta qué punto estamos hablando de una pasión, de una baja pasión inherente al ser humano. Lo que pasa que creo que tiene mucho que ver con el valor. Creo que las personas que envidian son personas que tienen un problema con su propia percepción del valor y consideran que el otro tiene más valor que sí mismos, entonces intentan destruirlo. Pero creo que la envidia también podría estar detrás de ese sabotaje al éxito, sin ninguna duda. ¿Qué otra emoción desde tu experiencia y con todos los estudios que llevas y los libros que has escrito consideras que es predominante y quizás una emoción no tan positiva en la mujer? Además de la envidia, ¿qué otra emoción sientes que está allí presente y constante, Mira, sobre todo actualmente? me encanta que me hagas esa pregunta porque llevo toda la semana a muchos de mis pacientes diciéndoles, hay una emoción a la que le estoy teniendo una manía, o sea, yo ahora hay una emoción que la observo en mi entorno, la observo en mis pacientes, la observo en la vida en general, que me está cayendo fatal, que no me gusta nada y creo que os va a sorprender a todas, porque a mí es la primera que me sorprende, que es la vergüenza. Te voy a explicar, porque si entendemos la vergüenza como timidez, no. O sea, yo no hablo de ese tipo de vergüenza, el tipo de vergüenza de, ay, soy tímida, no sé qué, no hablo de esa vergüenza, no hablo de esa, hablo de la vergüenza de cuando hemos hecho algo mal y tenemos tanta vergüenza por lo que hemos hecho mal que en vez de reconocerla, intentamos destruir a la persona que ha visto nuestro error. No sé si Wow. me he explicado. Sí, como ¿Sabes? venganza, como generar esta venganza por lo que ha. Es una rabia, es decir, yo me equivoco, o sea, tú imagínate, tú y yo somos amigas o compañeras de trabajo y yo
he hecho algo mal. Además lo he hecho mal y es evidente que lo he hecho mal, o sea, lo he hecho mal. No te digo que con intención, pero lo he hecho mal. Y lo he hecho y se sabe que lo he hecho yo. Y entonces tengo mucha vergüenza por lo que he hecho. Pero en vez de reconocerlo y pedirte perdón y decir, jo, perdóname, Andreina, lo siento, no quería y tal, tengo tanta vergüenza por lo que he hecho que es como matar, en vez de destruir el mensaje, matar al mensajero, ¿no? Entonces lo que hago es, no, es que Andreina no sé qué, es que tal, o sea, intento justificar esa emoción desagradable e intento justificar lo que yo y solo yo he hecho mal. Entonces, es algo que lo observo mucho últimamente. Veo muchos conflictos, muchos vínculos que se estropean, que se rompen, porque uno de los dos ha hecho algo mal y en lugar de pedir perdón, intenta justificar lo que ha hecho haciéndole daño a la otra parte. O sea, estaríamos diciendo que estamos ahí en ese caso priorizando o queriendo ignorar la emocionalidad y anular el vínculo. Estamos, Yo creo que más que eso lo que estamos haciendo es intentar defendernos a nosotros mismos, que lo hemos hecho mal, a costa de lo que sea y a costa de quien sea. ¿qué piensas, y cambiando un poco el tema, cuál es tu percepción sobre el mundo digital, las redes sociales, esta conexión a lo que sabemos que pasa a través de un móvil, pero que a veces nos desconecta de la persona que tenemos a un lado? Sí, a ver, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Es el uso que se le da y desde dónde se le usa, ¿no? Creo que pasa ahora mismo, puede llegar a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, no sé, ¿no? Que según cómo lo uses puede ser algo muy potente y algo muy bueno o puede ser algo muy destructivo. El problema de las redes sociales para mí es la exhibición. Mm. Hay una gran exhibición, hay una frase que dio en el libro, en el primer libro, en El poder de la mujer despierta, que no es una frase mía, que es una frase muy típica, no sé allí, pero aquí en España se dice mucho, ¿no? Que es: nadie es tan feo como en su foto del carnet de identidad y nadie es tan guapo como en su foto de perfil de una red social. Algo así, ¿no? Entonces, claro, en las redes sociales uno no pone la foto donde sale mal, uno muestra, no solo muestra su mejor cara, sino que cada vez hay más performance en lo que se publica, o sea, se prepara mucho lo que se publica. Entonces, el problema es habernos creído esto. El problema es habernos creído que todo lo que veíamos en las redes sociales era eso y era solo eso y era tal que así. Porque entonces, claro, tú te comparas con algo que no existe. El ser humano tiende mucho a la comparación, de ahí también lo de la envidia que decíamos antes, ¿no? Entonces, eso hace mucho daño. Hay mucha exhibición, somos reconocidos desde una belleza que no es real. No sé si sabes que ahora hay un trastorno nuevo en psicología, cuando hablamos de trastornos de la imagen, hay trastornos de la conducta alimentaria y hay trastornos de la imagen, la dismorfobia corporal, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno de la imagen, pero ahora hay un trastorno en el que la gente va a los médicos de medicina estética con su propia foto con filtro. O sea, antes por lo visto, claro, se iba y decía, mira, yo quiero la nariz de Cindy Crawford o quiero la nariz de Macpherson. Yo, bueno, digo estas porque yo soy de esa generación que eran estos los modelos. Ahora ya la gente calculará mi edad, ¿no? Más o menos, pero bueno, no sé, de una supermodelo, ¿no? Pero en cambio, ahora ya no va con eso, ahora la gente va con su propia foto, con un filtro de Instagram y dice, yo quiero ser esta, que soy yo, pero con filtro, ¿no? Entonces, eso nos ha desconectado mucho de la realidad y nos ha desconectado. Yo creo que la desconexión no lo podríamos considerar como un trastorno mental, porque no lo es, pero está detrás de muchos trastornos mentales y de muchos problemas psicológicos. Creo que desconectarnos de lo que nos rodea y desconectarnos de los demás nos convierte en seres sin empatía y sin compasión. Has mencionado, Julieta, la palabra comparación, y de hecho también en otras entrevistas llegué a escuchar cómo le dabas una perspectiva positiva a la comparación y qué podemos sacar de si en este momento me estoy comparando, cómo puedo
ayudarme a transitar ese proceso de comparación desde una perspectiva positiva y en pro a las cosas que sí quiero lograr? Pues para eso tiene que haber conexión con la otra persona, entender. Cuando hay conexión, entiendes que cualquier persona es maestra tuya y no enemiga. Si no hay conexión, tú te conviertes en algo ajeno a mí. ¿No? O sea, yo no te conocía hasta que nos pusimos en contacto, ¿no? Pero yo siento conexión contigo. Y posiblemente nuestras vidas son completamente diferentes, ¿no? Nuestros países, los países, los lugares en los que vivimos, los lugares donde hemos nacido, que no lo sé, ¿no? Pero si no hay falta de empatía, entonces la comparación con conexión se convierte en admiración. Ujú. Es decir, si yo me comparo contigo y siento conexión contigo, yo empiezo a admirarte y digo, incluso me resultas muy creativa y me puedes resultar muy inspiradora. Y digo, ojo, qué interesante lo que hace Andreina, yo también quiero, yo también esto lo podría hacer, podría entrevistar, o sea, pero no eres una rival, eres una compañera. Entonces, creo que es muy importante que haya conexión. Entonces, cuando hay conexión, la comparación se convierte en admiración. Es como a veces la gente dice, ay, tengo envidia sana. Yo odio la palabra, la envidia me da mucho miedo, porque creo que es muy, muy, muy destructiva. Pero no es envidia sana, pero sí que a veces, yo la verdad es que he sentido envidia pocas veces, pero he sentido un par de veces que la tengo muy localizada y la agradezco muchísimo porque me hizo entender qué era lo que realmente quería. Y una vez entiendes eso, que afortunadamente lo entendí muy rápido, dije, vale, ya sé lo que quiero. Sí, te entiendo perfectamente. También me ha pasado y siento que con un trabajo muy intencionado y muy intencionado, me he cuestionado el que, bueno, si tengo este sentimiento, ¿qué es lo que yo quiero y admiro de eso? Y allí Claro. encuentro mi propia verdad y sano, por así decir, ese sentimiento o emoción no deseada. Julieta, me gustaría que habláramos de tu libro, El poder de la mujer despierta. Sé que tienes, el otro es más reciente, ¿correcto? Sí. Pero me gustaría adentrarme, vamos a hablar de ambos, pero me gusta adentrarme en El poder de la mujer despierta porque de hecho cuando tú estuviste promocionándolo, fue cuando yo te conocí y me Ah, cautivó yo digo, wow, esto es un tema tan necesario y que de hecho va muy alineado a lo que es del reto al éxito emocional también con hablar de lo que necesitamos las mujeres. ¿Qué es para ujú. ti Mujer Despierta? ¿Por qué ese título y cómo nace ese libro? Es muy bonita esa historia. El libro, yo siempre había querido escribir, pero el título, yo un día lo sentí, lo escuché en mi cabeza, o sea, y de verdad, yo sentí esa frase, el poder de la mujer despierta, recuerdo dónde estaba, pero no recuerdo por qué fue, me vino como algo así, porque me vino como aquí esa frase y dije, tengo que escribir un libro con este título. Y yo empecé a escribir y no sabía ni lo que escribía. Y luego ya le di forma con respecto al despertar, ¿no? Y sí que creo que es muy interesante lo que tiene que ver con esto, porque yo cuando hablo de la mujer despierta, el poder de la mujer despierta, no hablo sola. A ver, yo me considero una persona muy conectada con lo espiritual, soy psicóloga transpersonal, puedo entender la vida sin entender su dimensión invisible y profunda, ¿no? Pero el libro no habla no es un despertar espiritual, habla de un despertar real, porque precisamente porque respeto tanto lo espiritual, me preocupa mucho esto que se viene a llamar el bypass espiritual, que es usar la espiritualidad para desconectarme de la realidad, que Ujú. posiblemente te sonará, porque hay muchas personas que desgraciadamente utilizan una espiritualidad para desconectarse de lo real y otra vez sale la palabra conexión. Entonces, la mujer despierta es una mujer conectada, es una mujer atenta y es una mujer que, como cuento en el libro, que ha transitado por tres partes, ¿no? Entonces, el libro tiene tres partes, que son las partes simbólicas del viaje del héroe de Joseph Campbell. Entonces, en la primera parte suena el despertador, entonces hablo de qué sucesos en la vida a las mujeres del siglo XXI en ese lado del Atlántico y en este nos pueden hacer despertar, como por ejemplo pues una crisis personal, una infidelidad, pero le intento dar a la infidelidad un enfoque diferente, porque no hablo de ser las víctimas de una infidelidad, sino de ser nosotras las que sentimos la necesidad de ser infiel o no la necesidad, pero de repente dices, ¿qué me está pasando? Y hablo de eso, una pérdida,
una enfermedad, un diagnóstico grave, por supuesto la maternidad también es algo que nos puede hacer despertar. Esa es la primera parte. Luego hablo del gerundio, despertando, que es una parte más difícil, dolorosa, porque nos pone a prueba. Y luego hablo de cómo vive y de cómo ha de vivir una mujer que ha despertado, ¿no? Que ya está despierta. Entonces, para mí, una mujer despierta es una mujer que no se siente amenazada por otras mujeres, que tiene vínculos de calidad y de intimidad con otras mujeres. De hecho, el libro acaba con una carta, ¿no? En donde una de las cosas que digo, que llega un momento en la vida a las mujeres que nos pasa, que igual a algunas mujeres les parece una chorrada, pero yo creo que no lo es, que es cuando un día le dices guapa a una mujer, le dices, jo, qué guapa estás, qué guapa eres, y eso no significa que tú te estés diciendo fea. Sí, es admiración. Claro, o que yo reconozca tus éxitos, no significa que tú seas exitosa y yo no, ¿sabes? Entonces hablo de eso y creo que también una mujer despierta es una mujer que sabe transitar por la soledad y que ha transitado la soledad y ha hecho cosas sola, ha viajado sola, come sola, va al cine sola, que parece algo muy fácil, pero no hay tantas mujeres que lo hagan porque en muchas culturas hemos llegado muy tarde a esto de poder hacer cosas sola, ¿no? Entonces, cuando una mujer ha transitado por la soledad y se ha hecho amiga de la soledad y ha escuchado el silencio de estar sola, cambia todo en ella, porque sobre todo sus relaciones, porque es una mujer que las relaciones que tenga no las va a tener desde necesito una pareja, sino desde te elijo. Entonces, cuando tú llegas a una relación eligiendo a tu compañero o compañera en vez de necesito a alguien porque no puedo estar más sola, tu vida cambia. Entonces, el poder de la mujer despierta es un poco esta historia, es una promesa. Mi mejor amiga falleció unos meses antes era como mi hermana y una de las cosas, ella sabía que yo siempre había querido escribir y una de las cosas que me dijo fue escribe el libro de una vez ya. Y entonces el libro está dedicado a ella. Y por eso me emociona mucho todo lo que está pasando con este libro en los dos lados del océano. Ahora, en unas semanas, voy a México a presentarlo allí. Voy a la Feria del Libro de Guadalajara y me pareció muy... Entonces, siento que cada vez que una mujer... Mira, lo que yo visualizo es que cada vez que una mujer, aunque también muchos hombres han leído el libro, abren el libro y lo empiezan a leer, yo visualizo como si saliera una mariposa del libro, que es el alma de Silvia, llegando a todas partes, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que está escrito desde una energía, yo lo escribí estando muy triste, pero al mismo tiempo estando muy serena. Entonces creo que esa energía la ha percibido mucha gente. Wow, o sea, estoy aquí porque, wow, o sea, y mira que te lo mencioné justo antes de saber incluso esta historia, no sabía que esto y te lo dije, o sea, yo conecté contigo a través de ese libro, he seguido las otras cosas que has estado haciendo, pero yo sentí una conexión especial y un mensaje muy especial en ese libro, te Sí. cuento, y me hizo, has tocado muchos temas que te lo juro que ibas hablando y era como que, Dios mío, esta soy yo. Hablaste del tema de la soledad. Quiero hacerte una pregunta, pero antes de un poquito, porque me identifiqué demasiado, yo tuve un proceso, yo soy divorciada actualmente, estoy felizmente casada con un marido maravilloso, 2 niños, pero antes de eso tuve un divorcio y hablaste del tema de soledad y era como que, wow, es verdad, yo tuve un proceso de soledad recién llegada aquí a Canadá, me había divorciado, era el clima, eran muchos retos, pasé mucho tiempo sola y fue un proceso tan duro y tan incómodo al inicio. De hecho, yo tengo una línea de papelería y journals que nace de ese proceso de soledad porque yo era de las que buscaba ocuparme para Ya. mantenerme conectada con otras cosas y no conmigo misma. Y en ese proceso empecé a escribir y me empecé a sanar. Obviamente también estuve acompañada de diferentes herramientas, también como la psicología, que soy pro de ella. Pero con esto hice un viaje sola, me fui a Australia sola, estuve viviendo Fíjate. sola, o sea, Sí, hice sí. como todas las cosas que mencionaste y fue un proceso tan profundo y un cambio tan radical en mí que hoy por hoy digo, Dios mío, o sea, gracias por toda esa crisis existencial. Para mí el divorcio fue muy fuerte, fue una etapa muy dura, Sí. pero que no me a la Andreina de antes, ya siendo la Andreina de hoy y luego de vivir eso. Podríamos decir que eso es a lo que nos referimos con la mujer despierta. A veces vivimos dormidas. Eso no significa vivir, no vivir, no sé cómo explicarlo. Eso sería vivir anestesiadas, ¿no? Vivir anestesiadas ya sería otro nivel, ¿no? Sería vivir disociadas por otra razón, pero
pero muchas veces vivimos la vida que se espera de nosotras. Vivimos la vida que se supone que nos toca vivir porque tenemos una cierta edad, porque tenemos un estatus, porque si me caso con no sé quién voy a adquirir no sé qué estatus. O sea, todas esas cosas están, por muy independientes que nos consideremos y por muy independientes que nos creamos, esas cosas están. Y yo creo que estar solas debería ser obligatorio. O sea, al final, yo soy mucho con mis pacientes, a las que quiero mucho, pero, jolín, es que se separan y a las semanas ya están con otra persona, ¿no? Yo he pasado por un proceso similar, yo también me separé, estuve 5 años sola y mucha gente me decía, pero Julieta, pero como si 5 años fuera, pues digo, creo que fue el tiempo necesario y de hecho el segundo libro, que es La belleza de la ausencia, nace de ahí. Y una pregunta que me hacen mucho los periodistas es, ¿de dónde nace la belleza de la ausencia? Claro, dice, nace de una ausencia. Y digo, no, nace cuando has pasado las ausencias. Si el divorcio, no tener pareja, además me imagino que allí pasa como aquí, pero aquí hay, en Europa, sobre todo en España, yo lo veo en mis pacientes, yo misma lo he vivido, la palabra sola es despectiva. A una mujer no se le pregunta si estás soltera, se le dice, ¿estás sola? Y tú puedes decir, bueno, yo estoy soltera. Lo de sola es bastante discutible, ¿no? No sé. Pero estar solo, estar soltero, perdón, sale muy caro. O sea, la vida es mucho a todos los niveles, ¿no? Entonces, hay mucho prejuicio para la gente que está soltera. Yo tengo pacientes que son mujeres espectaculares en todos los niveles de su vida, en todos los aspectos de su vida y se sienten menos porque como no tienen pareja, creen que tienen menos valor. Y una frase que digo en el libro de La belleza de la ausencia es que no nos podemos definir por algo que es una circunstancia, porque las circunstancias pueden cambiar y tener pareja es una circunstancia que puede cambiar. Entonces, la belleza de la ausencia nace de ahí, ¿no? Nace de haber pasado un montón de duelos, me enamoré, conocí a un hombre increíble que la vida pues tenía esa gran sorpresa para mí y cuando estás ahí dices, vale, ahora que he llegado al oasis puedo escribir sobre el desierto, porque además esta idea de la ausencia para mí era previa al poder de la mujer despierta, pero no la podía escribir desde el dolor, la tenía que escribir desde el amor. Por eso en el prólogo lo digo, ¿no? Hablo de las ausencias sanadas, hablo de la muerte sanada, del duelo sanado, de la incertidumbre sanada, de la soledad sanada, que luego a lo mejor nuestras mujeres despiertas que nos estén escuchando ahora y que digan, ostras, pues yo estoy soltera y quiero que me pase lo que les ha pasado a Andreina o a Julieta, o no. Me gustaría recordarles que tienen en su mano el poder de convertir la soledad en libertad. Porque eso es la libertad. O sea, tú te pudiste ir a Australia y hacer todo lo que hiciste porque eras libre, no estabas sola, eras libre, que es distinto. 100%, y ese fue ese feeling que yo tuve, lo que yo sentía, ese de libertad, pero que en su inicio también me sentí presa de mí misma porque no sabía estar Claro. conmigo. Y justo eso lleva a mi próxima pregunta. Para una mujer ser una mujer despierta, tiene que haber pasado una crisis, porque en mi caso tuve que haber vivido esa crisis, pasar por allí para yo poder reconocer que yo tenía una vida en la cual yo no era fiel a mi ser. Y yo, de hecho, Ya. ese es mi eslogan. Yo, luego que me separé, yo aprendí a ser fiel a mí. Y hoy, digo, me lo voy a tatuar. Es una regla de vida. Si alguien me pregunta, ¿qué es indispensable, un no negociable? Ser fiel a mí por encima de cualquier cosa. Lo pasé una crisis. Entonces, para ser una mujer despierta, tiene que atravesar una crisis o puede haber un proceso de transformación y de despertar sin A una ver, crisis. yo pongo el ejemplo a veces con los despertadores literales, ¿no? Quiero decir, hay veces que te despierta la luz que entra por la ventana y no sé qué, y te despiertas naturalmente, y hay veces que te despiertas porque suena la alarma y te despierta. Pues en la vida es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, por definición, todas y cada una de nosotras, o sea, tú y yo y todas las que nos estén escuchando ahora mismo, todas, en un momento vamos a pasar una crisis. Todas y cada una de, o sea, habrá mujeres que se puedan separar o no, habrá mujeres que puedan ser madres o no, pero la mayoría, yo diría que todas vamos a pasar por una crisis. Entonces, de lo que se trata es de saber aprovechar esa crisis. Pero, y volviendo a tu pregunta, creo que no hace falta tampoco. Es decir, creo
que si se vive con atención y se vive con consciencia, a veces puedes despertar aunque no tengas una crisis de esa índole, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en determinados viajes. Yo creo que en mi vida he tenido varios despertares. Creo que, y uno muy, muy, muy importante fue un viaje que hice, mi primer viaje sola. Tenía 24 años, me fui a Perú, a Bolivia, estuve trabajando en Bolivia, viajando por todo el país, me fui yo sola, recuerdo, a Machu Picchu, me pasó de todo en ese viaje y tengo la imagen de estar sentada ahí en esa piedra famosa donde todo el mundo se hace fotos, porque claro, te hablo hace muchos, muchos años, ¿no? Estar ahí sentada, haber llegado ahí y decir, es que el mundo es muy grande y yo no me puedo permitir perderme estas cosas, o sea, y eso fue un despertar, ¿no? Y un despertar crítico. Lo que pasa que, aunque el despertar sea agradable, pues cuando tú has despertado antes que las personas que te rodean, eso te va a provocar una crisis. Mm. Claro, si tú te redespiertas de una manera amable porque has viajado, has vivido algo increíble o que te ha hecho ver la magnitud de la vida y todo, ¿no? Y de repente, claro, tus valores cambian y dices, es que claro, yo he visto esto, he visto cómo viven allí, he visto cómo viven acá, he conocido a gente que no sé qué, y te rodeas de gente que no ha evolucionado o no ha despertado al mismo ritmo que tú, cabe la posibilidad de que entonces la crisis te venga después. Wow, sí, me identifico también. Claro. Crisis, no Claro, solamente pero al final lo que yo digo en el libro es que lo inevitable es cuestión de tiempo. Entonces, a ver, la maternidad también es un gran justo despertador. te iba a preguntar, iba a ir allá. Vale, Hablemos de la pues ahora maternidad. vamos con No. ese, ¿no? Pero hay un montón, que repito, que hay mujeres que pueden ser madres o no, las relaciones personales, pero yo es que yo hablo de las crisis porque soy práctica y en el fondo hay que asumir que todas vamos a tener una crisis en algún momento. Entonces, como todas vamos a tener una crisis, jolín, pues vamos a sacarle partido a eso. Pero si no, si ahora dice, no, yo desperté sin crisis, de verdad, felicidades, pero seguro que eso te provocó luego la crisis, porque la gente no te rodea, no te sigue. No, y que otra cosa también aquí pensando, mientras te escucho, es que a veces una crisis puede ser algo externo, bueno, me separé, o la maternidad, o la no maternidad, o lo que sea, pero a veces una Sí. crisis puede ser un cuestionamiento o un diálogo de una pregunta que te estás haciendo, aunque no haya respuesta y no hayan tantos cambios. Mm. Sí, perfectamente empezar por un cuestionamiento vital determinado, sí, seguro. Antes de empezar a grabar detrás de cámara, mencionaste rápidamente que en este libro estás trabajando, en el último libro, La belleza de la ausencia, hablas también de la parte hormonal, ¿no? No, ¿No? eso es en el primero, no, en este no, era un curso. Ah, era el Lo curso. hablábamos con respecto a un curso, no era un Con libro. respecto al Sí, curso, sí, okey, sí. con respecto háblanos entonces del curso y lo allí, o sea, me gustaría tu perspectiva con respecto a la parte hormonal y los cambios que vive la mujer, considerando esta era moderna, que, Sí, gracias a Dios cada vez hay más y más mujeres como tú y personas y profesionales que están trayendo el tema a la mesa, porque es radicalmente importante, es ¿no? que en el libro de La mujer despierta, lógicamente hablo de la menstruación, hablo de cuando nos viene la regla, hablo de la maternidad, yo hablo mucho también, y hablo también de la menopausia, ¿no? Porque la menopausia es entendida como una época como muy oscura, donde, no sé, tengo la sensación de que lo mucho que perdemos y no escucho en sitios que se hable de lo que ganamos. Y como me da rabia, pues yo pues voy, pero bueno, no sé Canadá, no sé cómo andáis por ahí, pero me imagino que por aquí, que igual que aquí, pero aquí, por ejemplo, en España ahora mismo hay un boom de menopausia. O sea, tengo la sensación de que la menopausia es ahora el tema del que todo el mundo habla, de la que hay libros que se publican, estudios, debates, ginecólogas y tal. Sí. Pero yo hay dos cosas que echo de menos. La perspectiva antropológica de la menopausia y echo de menos la mirada simbólica de la menopausia. Ujú. En El poder de la mujer despierta lo que digo es que la menopausia te quita la posibilidad o en la menopausia adquieres la incapacidad de generar una nueva vida, ya no puedes gestar, pero que precisamente por eso ganas
la capacidad de gestarte a ti de nuevo, de recrear y de crear tu nueva vida, ¿no? Entonces, parto de ahí. Y luego, como antropóloga, sé bien que en función de cada cultura la sintomatología es diferente de la Oh, mujer. Y esto es muy interesante porque si realmente la menopausia fuera únicamente una cuestión hormonal, donde hay un descenso de estrógenos y no sé qué, no sé cuántos, todas allí, aquí, en Japón, en el altiplano boliviano o en Namibia o en Australia, tendríamos todas exactamente los mismos síntomas. Y la realidad es que no es así, que hay países que no conocen ciertos síntomas. Hay lugares donde los sofocos, la sequedad vaginal son muy fuertes y hay países y hay en las que eso no es así. Entonces, lo que se ha encontrado es el papel que cada cultura le da a la mujer. Entonces, resumiendo, en aquellas sociedades en las que la mujer cuando tiene la menopausia hace situaciones de poder o posiciones, perdón, situaciones no, posiciones de poder, su sintomatología es menor. En cambio, en aquellas culturas en las que a la mujer se le ha insistido mucho en que pierde su feminidad, en que pierde su sexualidad, en que pierde su sensualidad, la sintomatología es mayor. Entonces, en base a esto y luego que creo que hay una mirada simbólica muy interesante en lo que es la menopausia, ¿no? En esto de, por un lado, perder la capacidad de gestar una nueva criatura, pero se te da la posibilidad de gestarte tú a ti misma en una nueva vida. Además, sabemos que hay cambios cerebrales que hacen que las mujeres seamos más sinceras, no nos vayamos con tonterías. A mí eso me parece una virtud, ¿no? espectacular. Claro, claro. Entonces, un curso que lo hago bueno, lo hago de forma online, pero es un curso sobre las 7 puertas, ¿no? Está basado en los 7 ritos de la menopausia, es un libro muy antiguo que está muy agotado. Entonces, lo he adaptado a lo que yo veo en consulta, ¿no? Entonces, lo he llamado las 7 puertas. Pero lo que quiero que sirva esto de invitación es a incorporar la dimensión simbólica en las cosas que vivimos, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué nos estén escuchando? Yo casualmente este fin de semana tenía un brunch aquí en casa y vinieron un grupo de amistades y 2 de ellas se acercaron con pena. Justo me está llegando creo que me está pasando, pero una pena, una vergüenza, casi que ni vamos a hablarlo bajito porque que nadie sepa. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Hablarlo, crear un concepto. Sí, eh, yo creo que, por supuesto, compartirlo, ¿no? Crear espacios en los que hablarlo, pero también darle la importancia justa, o sea, porque Ujú. realmente, pero sí que es verdad que estamos muy machacadas con un mensaje muy grave de eso, ¿no? De lo que se pierde, de lo que se da de vivir, de lo que se va a dejar de sentir, y todo eso es una falacia y todo eso es falso, o sea, entonces yo creo que cada una de las mujeres hablando de reto, ¿no? Cada una de las que estamos aquí tendríamos que tomarnos la menopausia como un reto. El reto de volver a nosotras y el reto de reescribir la menopausia, el reto de reescribir la sintomatología, porque sabemos que podemos. Evidentemente que hay una baja, o sea, los cambios físicos son evidentes, o sea, yo no lo voy a negar, yo no lo puedo negar, ¿no? Pero la significación que damos sí que está bajo nuestro criterio. Sí, me llevas a pensar en esto. Yo, por ejemplo, con la maternidad que reciente tengo 2 niños, uno de 5 y uno de 1 año y medio. Es como cuando también ven la Mm. maternidad que, bueno, tienes hijos, ya no eres dueña de tu tiempo. Sí, no, al mismo tiempo soy la mujer más productiva y lo que antes, ¿sabes? Claro, Me tomaba 2 días hacerlo, ahorita voy de una porque escojo, y manejo mi tiempo de forma mucho más eficiente. O sea, tiene sus pros y sus cons que es importante traer a la mesa. Julieta, ya vamos a ir cerrando, pero no puedo cerrar esto. Bueno, primero sin antes preguntarte, háblanos de cómo podemos trabajar contigo. Ya mencionaste el curso, tus libros, cómo ah, podemos conectar contigo, esta mujer que nos está viendo o escuchando, que quieran saber más de ti. ¿Qué nos sí, ofreces? yo creo que mi web, creo que buena manera para empezar es julietaparis.es, www.julietaparis.es, y yo creo que ahí hay un formulario de contacto, si me quieren escribir, si me quieren preguntar o lo que sea. Y en Instagram, últimamente publico menos de lo que quisiera porque no doy abasto, pero que es Julieta París Psicóloga.
Y también hago reflexiones, ahí comparto un poco más mi día a día, ¿no? O sea, igual a veces no publico, pero comparto frases, reflexiones, ahí cuento las cosas que voy haciendo, los siguientes pasos que voy a ir dando. Bueno, se está creando una comunidad muy bonita y de muchísimas mujeres, me siguen casi todas mujeres. Y ahí estoy. Que es verdad que ahora mismo no tengo mucha disponibilidad de agenda, pero bueno, creo que en enero, febrero ya podré abrir más espacios, pero en cualquier caso, si quieren comentar algo, si me quieren escribir, el libro está en Kindle, está en Amazon, los libros, vamos, no sé, creo que sí que me pueden encontrar fácilmente. De Sí. igual forma, vamos a dejar todos tu página web, redes sociales y los links de los libros también en la descripción, sea que nos estés escuchando a través de Spotify o viendo en YouTube. No Gracias. puedo cerrar esta entrevista y este episodio sin antes preguntarte, ¿qué es el éxito emocional para ti? Para mí el éxito emocional es vivir con serenidad, sin ninguna duda, ¿no? Vivir en calma, ¿no? ¿no? O sea, con confianza. Confianza en que y que todo pasa, ¿no? O sea, no dejarnos arrastrar tampoco por las cosas que nos suceden. El problema de muchas veces nos pasan cosas y nos quedamos agarradas a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, para mí el éxito emocional es también eso, ¿no? La serenidad que me da no quedarme agarrada a las cosas. Vale, ahora me está pasando esto. Vale, pues nada, pues lo gestiono y ya paso a lo siguiente. Yo nunca me agarro a lo que me pasa, o sea, porque considero que todo forma parte de la experiencia. Y a una mujer, Julieta, que hoy nos esté viendo, escuchando y se sienta dormida, sienta que esté en piloto automático, que no está conectada con ella misma, que se sienta desconectada, ¿qué le recomiendas hacer? Algo práctico, directo y que pueda aplicar ahora mismo para ayudarse. Que busque una foto de ella cuando tenía 6 o 7 años y le pregunte a esa niña qué es lo que le apetece hacer. Coja una foto de ella chiquitica y recuerde lo que a esa niña más le gustaba hacer, si le gustaba pintar, si le gustaba bailar, si le gustaba leer libros, si le gustaba lo que le gustara. Yo creo que en la que hemos sido a los 6 7 años está la semilla más genuina de nuestra verdadera potencia. Wow, puedo pasar 2 horas hablando contigo y escuchándote, Bueno, leyéndote, absorbiendo información de ti. Gracias infinitas, Julieta, por estar aquí, por tu energía, por lo que haces, por lo que creas, por lo que compartes. Estás impactando a muchas mujeres y sé que van a ser muchas más las que van a estar conectando cada vez más con lo que haces, con lo que ofreces. Y siento que una vocera indispensable en este mundo en el que necesitamos mucha más compasión y a veces menos sí. autoexigencia, y que contar con mujeres como tú nos hace al liderazgo femenino y al mundo vivir una vida mejor o por lo menos crear este despertar para estar mejor. Gracias por estar aquí, a ti que nos estás viendo y escuchando. Bueno, si no lo has hecho aún, suscríbete, dale like, comenta y por supuesto comparte este episodio con esa amiga, prima, vecina, esa mujer que tienes al lado que sin duda se va a nutrir muchísimo, no solamente de este episodio con Julieta, sino de todos los episodios con el cual venimos hablando de estos retos invisibles o emociones, pensamientos que a veces no deseamos, pero que están allí y que no te pasan solamente a ti, nos pasan a todas. ¿Algo Todas. más ya para cerrar, Julieta, y despedirnos? Yo de verdad, mucho agradecimiento y de verdad, o sea, me encantaría veros a todas, me encantaría agradezco que cada una donde esté haya parado su tiempo un poco para asomarse en esto y creo hay una invitación que sí que creo que me gustaría hacer, que es que Pues aunque a veces nos parezca difícil, pero recordar que las otras somos nosotras en otro momento de la vida, ¿no? Y que a veces nos cuesta entender lo que le está pasando a nuestra amiga, a nuestra hermana, a nuestra madre, pero que ella es nosotras en otro momento de la vida, ¿no? Y creo que eso es la conexión absoluta con los demás. Sí. me encanta. Con eso nos vamos y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao. Gracias.